Bienvenidas tejedoras, bienvenidos tejedores. En este video tutorial de hoy os voy a mostrar cómo tejer un jersey con este tipo de construcción que se llama bottom up con canesú en redondo. Bottom up significa que empezamos montando los puntos del elástico de la parte del cuerpo, continuamos tejiendo en circular y sin costuras hasta la medida de debajo de la sisa. Trabajamos las mangas por separado, dejando los puntos del cuerpo en espera. Al tener las mangas no cerramos los puntos, sino que las añadimos a los puntos que habíamos dejado en espera del cuerpo y luego continuamos con disminuciones para crear este canesú. Son unas disminuciones repartidas entre todos los puntos y terminamos con el cuello. Rematamos un punto que nos queda aquí debajo de la sisa. Al final del vídeo ya os enseño cómo y ya veréis que es súper fácil y ya tenemos nuestro jersey bottom up con canesú en circular. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar al día de todas las novedades que os presentamos y de todo el contenido que os colgamos, tanto de punto a 2 agujas como de ganchillo o como de costura. Sigue adelante en el vídeo para ver cómo se hace esta construcción en circular y sin costuras. Con los puntos ya montados, como os he comentado, en este bottom up en canesú en redondo empezamos montando los puntos de la parte de abajo, es decir, el elástico de la cintura o la cadera. En este caso yo he montado estos puntos, voy a hacer un modelo tipo o tamaño de muñeca y lo que he aprovechado es para dividir. En este caso, como yo voy a hacer el modelo este tan pequeñito, voy a trabajar todo en Magic Loop. Por eso he aprovechado para dividir mitad y mitad, donde irían sisa y sisa ya más adelante, ya lo veremos. Bueno, lo que quiero mostraros es cómo unir para trabajar en circular y no perder ni un punto. Para ello lo que vamos a hacer, primero de todo, y esto es súper importante, y es que nos vamos a asegurar de que todos los nudos de haber montado los puntos quedan hacia adentro, tocándose. Esto, si estuviera así, por ejemplo, se nos quedaría el tejido girado. Colocamos todo bien y pasamos a hacer esta unión para no perder ninguno de los puntos. Y lo que voy a hacer es que con la aguja derecha voy a deslizar este primer punto de la aguja izquierda sin tejerlo y con la aguja izquierda voy a ir a buscar el primer punto montado, no el que hemos deslizado sino el siguiente, y lo paso por encima del punto deslizado. Lo tenemos así y lo que podemos observar es que continuamos teniendo dos puntos. De esta manera lo que hemos hecho es que el punto de la aguja derecha lo tenemos en la aguja izquierda y el punto de la aguja izquierda lo tenemos en la aguja derecha. Yo voy a continuar, ahora es muy fácil, voy a tejer el cuerpo solo hasta debajo de la sisa, serían los centímetros que os indiquen en el patrón, y nos volvemos a ver para explicaros cómo funcionan las mangas. Ya tengo las mangas tejidas, que además las he tejido ambas a la vez para que me queden exactamente idénticas. Os voy a dejar un enlace al vídeo de cómo tejer dos mangas a la vez para que te queden perfectas e iguales. Si no es aquí, os lo voy a dejar por el final de este vídeo para que podáis pinchar y aprender este truco, que además os sirve también para tejer dos calcetines a la vez empezados desde la caña. Y ahora
yo ya paso a mostrarte cómo añadir estas mangas a nuestro cuerpo. Bien, pues por aquí tenemos la aguja, que esta es, continuaríamos tejiendo por aquí, pero ahora nos vamos a quedar en esta aguja de aquí, que es la que tiene el hilo, porque le vamos a añadir esta primera manga, que también, como podéis ver, le he colocado ya un marcador para saber cuál es la primera manga y cuál será también el inicio final de vuelta. Para empezar a tejer esta manga, yo voy a empezar por aquí y me voy a colocar de esta manera, usando estas dos agujas, la que me viene del cuerpo, que será donde se van a quedar los puntos tejidos, y la que tengo de haber trabajado estas mangas. Con lo que saco un poco estas agujas para que no tengáis visualmente mucho lío de agujas, y simplemente lo que voy a hacer va a ser continuar tejiendo a punto derecho los primeros puntos de esta manga. Coloco todos los puntos ya tejidos aquí, y aquí tenemos la continuación. Para colocar los puntos de la siguiente manga, doy la vuelta, giro todo, y ahora lo que voy a hacer va a ser, sin tejerlos, pasarlos, deslizarlos, los puntos de la manga a la aguja del cuerpo. Este punto va en esta aguja. Bien, ya una vez tenemos todos los puntos colocados en esta aguja, entonces voy a tejer estos puntos de la manga junto con los del cuerpo, y nada, voy a colocar la siguiente manga, la segunda, exactamente de la misma manera, y ya nos vemos después de haber colocado esta segunda manga para enseñarte cómo hacer la distribución de las disminuciones para hacer el canesú en redondo. Mangas añadidas, y ahora vamos a ver cómo hacer esas disminuciones para ir cerrando el canesú y llegar hasta el cuello. Evidentemente, cuando estamos siguiendo un patrón, nos lo van a indicar exactamente todo, cada cuántos puntos hacer las disminuciones, cuántos centímetros y cuántas vueltas hacer hasta llegar al cuello, cuántos centímetros hacer de absolutamente todo y cuándo cerrar los puntos. Pero en este caso yo me he hecho un cálculo y me han salido a hacer las disminuciones cada 11 puntos. ¿Por qué esto? Porque al contrario de en el canesú en raglan, que tenemos estos 4 puntos de costura, delantero y espalda, aquí lo que estábamos haciendo era una disminución antes y después de este punto central de costura, un total de 8 disminuciones por vuelta de derecho. Pues aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, lo que pasa que lo vamos a repartir entre todos los puntos para que no nos quede esta forma que nos hace el raglan. Cosas a tener en cuenta:
Una muy importante es que vamos a tener que hacer las vueltas con las disminuciones en el derecho de la labor. ¿Qué pasa cuando estamos trabajando en redondo y estamos trabajando además a punto jersey? Pues que todas las vueltas y todos los puntos los estamos trabajando a punto derecho. Eso no significa que la prenda no tenga un derecho y un revés de la labor, con lo cual vamos a trabajar una vuelta a punto derecho con las disminuciones y la siguiente vuelta a punto derecho, pero sin ninguna disminución. En este caso, mi primera vuelta con disminuciones consta de estos 11 puntos y vamos aquí en los dos siguientes puntos a hacer una disminución. En este caso, aunque las disminuciones tienen una direccionalidad, que aquí tendríamos las disminuciones que nos viran hacia la izquierda, es el surgete simple, deslizar un punto, tejer el siguiente y pasar el deslizado por encima del tejido, y las disminuciones que tienen esta dirección hacia la derecha son, por ejemplo, los dos puntos juntos. Aquí podríamos escoger. Yo voy a hacer surgete simple. Eso sí, os recomiendo que entonces todas las disminuciones tengan, o sea, que sean las mismas exactamente para que todo quede un poco ordenado el tejido. Pero bueno, eso es lo que os indiquen en el patrón. Y en la siguiente vuelta, que vamos a tejer sin disminuciones a punto derecho, ya pasaríamos a la siguiente vuelta, que sería otra vuelta del derecho de la labor, y no hay que hacer las disminuciones cada 11 puntos, habrá que disminuirle un punto. Esto es cuando estamos, por ejemplo, trabajando a crochet, las que normalmente también tejéis con ganchillo. Cuando estamos haciendo las disminuciones, en cada vuelta los puntos que quedan entre medio entre disminución y disminución les vamos restando un punto, pues aquí lo mismo. Entonces la siguiente vuelta que me toquen con disminuciones, en vez de 11 puntos y disminución, voy a tener que hacer 10 puntos y disminución. Y vamos a ir trabajando así según nos indique el patrón y hasta llegar al cuello, con lo cual yo voy a seguir tejiendo este canesú en redondo para que veáis esta diferencia entre el raglan y el redondo, y nos vemos cuando llegue al cuello. Ya tengo las disminuciones hechas. Veis que se han repartido los 8 en toda la circunferencia del cuello o del canesú, y me han quedado los puntos para el cuello. Voy a tejer el elástico del cuello, cerrar los puntos y te voy a enseñar cómo arreglar o eliminar este agujerito que nos queda justo debajo de la sisa al haber unido las mangas al cuerpo. Con el cuello terminado y todos los puntos cerrados, te voy a enseñar cómo cerrar este agujero que nos queda debajo de la sisa. Aquí lo que yo estoy estirando es el hilo de la manga, el hilo de haber tejido las mangas, que al unirlo al cuerpo ya no lo usamos, seguimos tejiendo con el hilo del mismo cuerpo, y entonces nos queda aquí, por eso este punto se nos alarga tanto. Bien, pues con una aguja lanera enhebro este hilo y lo que voy a hacer es coser o unir, porque no se le podría llamar ni costura, en circular
Ya veis que tiro y se cierra. Ya remato este punto. Y puedo esconder todas las hebras y tener el jersey bottom up con el canesú en redondo, todo tejido en circular y sin costuras. Esperamos que os haya gustado y que os animéis a tejer jerseys con agujas circulares desde arriba hacia abajo, desde abajo hacia arriba, pero sin ni una costura. Nos vemos en el próximo vídeo.